Bueno, nosotros primero recuperar esto que decía bien Gustavo, que durante el año pasado cuando empezamos a discutir el presupuesto, que fue, fíjense, justo en un momento donde medio país estaba en llamas, ¿no? Estaba en ese momento la época seca en Córdoba, en Santa Fe, la quema de los humedales en Córdoba, más de 400.000 hectáreas, es decir, estábamos atravesando una situación crítica y recibimos un presupuesto con este recorte de casi a la mitad de los fondos para el manejo del fuego. Nosotros creemos que esa es una dimensión clave y la volvemos a poner de relieve, no para señalar culpables, sino para decir hace falta tomarnos en serio estos temas, hace falta preparar a las fuerzas que están en combate o en terreno, hace falta profesionalizar en algunos lugares aún más. Y además entender que la complejidad de los incendios es algo que va a seguir acrecentándose, ¿no? Parte de lo que conversábamos con algunos de los bomberos, especialistas en los temas, cuando definen, ¿no?, las características del incendio, hablan de esta tormenta de fuego, el modo en que se produjo, cómo se propagó, y la necesidad de pensar lo que se llaman los incendios de interfase, donde se junta la población, las casas, las ciudades, con el bosque. Y Esquel es un ejemplo también de eso. Veníamos hablando justamente de lugares donde, bueno, las dos laderas, ¿no? Con un riesgo, digo, donde necesitamos mirar estos temas, necesitamos pensar y aprender de los errores, de lo que funcionó mal. Lo que ocurrió no era una situación imprevisible. Todos vimos los indicadores, digo, de alerta en términos de sequía extrema, de picos históricos de calor. Y esto, vuelvo a decir, no es un hecho aislado, el mundo lo está viviendo, es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir, y para realmente poner en el centro de la escena el cuidado de las vidas humanas hay que anticiparse, hay que prepararse, hay que construir planes de contingencia, y cuando decimos que, por ejemplo, el SINAGIR, que es el organismo de la gestión de riesgo, uno de sus objetivos tiene que ver con la articulación y la coordinación de los niveles de gobierno, y el otro la preparación de las ciudades resilientes, ¿no? Bueno, cómo nos adaptamos para estos, en algunos lugares son las inundaciones, en otros son los incendios, ¿qué hay que hacer? Bueno, todo eso no estuvo presente en la discusión. Y esto esta palabra repetida de desamparo, de falta de coordinación, de sentir que es tierra de nadie, ¿no? Fueron autoridades, pero no hubo un abordaje integral. No hubo una decisión de articular las acciones y las políticas. Los pobladores, mientras estaban tratando de ver cómo recuperar lo que perdieron, estaban preocupados por levantar el alambre porque estaban tomándole parte de sus campos. Entonces, los mismos bomberos se tienen que quedar ahí donde perdieron el cuartel, donde están todavía los autos quemados, donde están o estaban sin luz, se tienen que quedar porque les roban las herramientas de trabajo para salir a combatir incendios que todavía están activos. Mientras veníamos para acá veíamos un foco prendido. Entonces, traer a colación lo que pasó sirve para revisar y pensar lo que hay que cambiar. No puede ser que tengamos un presupuesto que recorte a la mitad las horas de vuelo, con la importancia que tienen los aviones hidrantes y que son cruciales, digamos, para detener sobre todo focos en lugares de difícil acceso. En segundo lugar, hay un punto en el que nosotros venimos insistiendo mucho, que tiene que ver con la inclusión de un capítulo de delitos ambientales en el Código Penal. ¿Por qué? Bueno, porque hoy, obviamente, cuando la situación es crítica y ya se configura lo que se conoce como estrago, ¿no? Cuando hay afectación, bueno, en este caso, digamos, un incendio que provocó la muerte, lamentablemente, de 3 personas, según el intendente Pueblo, más de 420 viviendas que se prendieron fuego solo en esa localidad. Pero ¿qué pasa con lo previo? Bueno, no hay figuras en nuestro Código Penal que protejan la biodiversidad, que protejan, digamos, contra a los bosques, a la contaminación de los lagos, lo que es el tráfico ilegal de especies. Y todo este planteo, justamente hoy tuvimos una conversación con diputados y senadores para tratar de propiciar el debate en el Congreso. Creemos que hace falta una justicia especializada que tenga las herramientas, no es solo la amenaza de la sanción, sino sobre todo una justicia que pueda actuar. Miren, nosotros llegamos el miércoles a la zona y estaban recién llegando los peritos.
después de casi una semana de que se iniciaron los focos, donde el ministro de Ambiente dijo en su conferencia de prensa que eran incendios intencionales, pero no puso información a disposición de cuáles eran los indicios que tenía para eso, ni informó a la población para que tuvieran la información respectiva. Y los peritos, que son los que tienen que hacer esto, llegaron por tierra una semana después, sin viáticos, alojados, sin recursos, alojados en casas de personas conocidas, para hacer una tarea tan importante como saber qué es lo que pasó. Cuando sabemos lo que pasó, lo corregimos. Y uno de los focos, todos con quienes hemos hablado, los propios bomberos dan cuenta de que posiblemente el origen haya sido por una de las torres de luz, ¿no? El contacto en una situación obviamente donde ya era un polvorín, ¿no? Por la sequía y por todo, y otros no, otros posiblemente hayan sido intencionales y provocados. Bueno, entonces digo, una respuesta es el financiamiento, garantizar. Nosotros propusimos en su momento, y vamos a insistir con esta idea, que un porcentaje del presupuesto esté destinado a fondear, digamos, todo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de Riesgos de Desastres, que no dependa de cuando un jefe de gabinete o un gobierno se pone a armar el dibujo del presupuesto del año que viene, sino que sepamos de manera creciente una inversión sostenida para esto, que va a ser una problemática que cada vez nos va a pegar con más fuerza. Segundo, delitos ambientales, con el acompañamiento de la investigación y la creación de esta figura de las fiscalías ambientales especializadas. Y en tercer lugar, una dimensión que siempre tiene que estar presente, que es la de la educación ambiental, ¿no? Creemos que ahí también todavía hay un camino que recorrer, que es ser conscientes de la fragilidad que tenemos, de que estamos frente a bienes globales, que necesitamos cuidarlos, pero que además también tenemos que pensar en el riesgo que implica cuando no lo hacemos, ¿no? Ya no estamos hablando solo del daño irremediable a los ecosistemas, sino a las comunidades que están allí viviendo.